Habrá sido probablemente hace solo un par de minutos la última vez que una persona habló de las similitudes entre la saga de videojuegos Metroid y la saga de filmes de Alien. No por nada es uno de los temas más populares para abordar de vez en cuando en los foros, redes sociales o de manera directa con personas de gustos afines. ¿Qué es lo que hace tan atractivo a este tipo de temas? ¿Por qué seguimos ahondando cada vez más y más como si algún tipo de evento irracional o extraordinario fuese a ocurrir? ¿Acaso es tan difícil de creer que uno de nuestros títulos favoritos tomase directa inspiración de uno de los mayores filmes en su género y su época? Yo preferiría decir que estamos ante un grande presentando el mejor homenaje de todos los tiempos, aquel que termina convirtiéndose en su propia esencia y de algún modo termina superando a su maestro para simplemente tomar su lugar y servir como nueva inspiración a los más jóvenes. Metroid y Alien, grandes de la ciencia ficción. Hablar de las similitudes entre estas dos sagas no es simplemente limitarse a conceptos básicos, a curiosidades rápidas y conocimiento de una sola línea. Si bien existen hechos bastante populares y conocidos como lo es que Ridley, nuestro villano extremadamente malvado y demasiado grande para Smash Bros., toma su nombre directamente de Ridley Scott, director de Alien, también hay los que buscan explorar la estructura o el ritmo de la misma historia. En Metroid, una de las presencias más grandes a lo largo del juego es la Federación Galáctica. Como muchos saben, Samus se enlistaría en la división militar de esta para servir como guardiana bajo tal comando. Sin embargo, abandonaría relativamente joven al encontrarse con un sistema que en muchas ocasiones pasaría de pensar y llevar sus acciones de una manera objetiva y justa a simplemente pensar con miedo, llevando en varias instancias a crear problemas en los que la cazarrecompensas se viese involucrada. Alien no está a salvo de ninguna manera de este tipo de corporaciones con fines oscuros. El mejor ejemplo viene directamente del primer filme, al encontrarse los tripulantes del Nostromo ante una relativamente nueva amenaza a bordo en la forma de un desconocido ser, y harían todo lo posible por sobrevivir y de algún modo contraatacar. Pero Weyland Yutani, la empresa a cargo de la investigación original, vería con otros ojos la situación, pues las posibilidades de capturar, estudiar y utilizar tal ser a fin de crear un nuevo tipo de arma era bastante atractiva, no importando si la tripulación sobreviviese. De igual manera, la Federación Galáctica cometió el mismo error no una, sino dos veces a lo largo de los eventos ocurridos en Metroid Other M y Metroid Fusion, donde los Metroids se reencontrarían con Samus a través de laboratorios secretos donde eran estudiados e incluso mejorados para hacerlos más mortíferos e implacables, similar a los Xenomorphs. Y hablando de estos, es curioso cómo su biología y sistema jerárquico es prácticamente idéntico al de los Metroids. Ambas criaturas son seres que eran desconocidos para los humanos hasta su descubrimiento bajo un suceso accidental y la exploración de un entorno extraterrestre. Ambas poseen la capacidad de matar fríamente y crecer utilizando la energía vital de otros seres como alimento en sus etapas larvarias. Pero más importante, ambas criaturas utilizan un orden social muy similar a las abejas, quienes actúan bajo el comando de una única reina que tiene la capacidad de reproducir la especie larvaria engendrando huevos, además de comandar y dar órdenes mediante un sistema de comunicación totalmente mental, similar a lo que conocemos como telepatía. Si una de esas criaturas de rango inferior se encuentra despojada o lejos del rango mental de la reina, actuará bajo su propio instinto a menos que se encuentre con una fuerza mental por lo menos mayor al promedio de las especies en la galaxia, o similar a su madre biológica. Explicando así por qué la larva que encuentra Samus al final de Metroid 2 actúa cariñosamente en vez de atacarle, pues ya no había una reina que seguir, forjando un vínculo mental con la cazarrecompensas al instante. Y si alguien tiene la duda de por qué Samus es capaz de crear tal vínculo, es debido a las mejoras genéticas que sufrió por parte de los Chozo al ser pequeña, mejorando su fuerza tanto física como mental. Pero esta no sería la única mejora genética que sufriría a lo largo de la saga, siendo una aún mayor la que recibiría en Metroid Fusion. A modo de salvar su vida del parásito X, sería técnicamente mejorada con ayuda de células de Metroid,
convirtiéndose así en la primer híbrido humana Metroid, además de Chozo, claro, referenciando directamente los sucesos de Alien Resurrection, donde Ripley es clonada, incluyendo en parte de su renovada genética células de Xenomorph, lo que vendría a ser un curioso mensaje en ambas sagas de cómo nuestros peores miedos, nuestros peores enemigos, en gran medida son parte de nuestra propia identidad y el trayecto que hemos de recorrer. Hablando de miedos y enemigos, ¿qué tal las similitudes entre las razas ancestrales? Sí, claro, todos conocemos muy bien a los Chozo, aquella raza que cuidó de Samus cuando perdió a sus padres, humanoides de enorme presencia, de gran sabiduría y conocimiento, con años y años de diferencia en tecnología y desarrollo en comparación a los humanos, pero siempre con una gran fascinación por la espiritualidad, bastante parecidos, si me permiten decirlo, a la antigua raza conocida como Space Jockeys en el universo de Alien. Lo curioso viene a ser cómo la necesidad de protegerse ante el miedo que la galaxia pudiese suponer empuja a ambas razas a crear mediante ingeniería orgánica a la raza superior, un ente que pudiese sobrevivir a las condiciones más extremas y acabar con todo a su paso. Quizá los Chozo un poco más por el miedo que por la necesidad de probarse a sí mismos, como los Space Jockey, pero a final de cuentas siendo ambos víctimas de su propia creación, y curiosamente también siendo ambos en cierto modo vengados por una hembra humana. Existen cientos de similitudes mayores y menores, partiendo por sucesos que inspirasen y terminando con grandes coincidencias en el transcurso. Pero al final, lo que en mi opinión debería ser el factor a respetar por excelencia es el enclaustramiento, la soledad y el sentimiento de despojo en una situación tan cruda y fría, donde es inevitable ponerse a pensar si realmente vale la pena luchar por una especie que al final terminará siendo culpable de su propia extinción de cualquier manera. Pero es ahí donde nos detenemos, nos quedamos quietos ante el inevitable peso de los hechos. No es una simple especie quien está en peligro, es tan solo el inicio del final para la galaxia entera. Y nosotros justo en medio, como quien desea detener un huracán usando solo las manos. Pero en esta triste y solitaria humedad que nos rodea, en estas construcciones y entornos inspirados por el gran Giger, solo resta decir, ¿somos aptos de cumplir tal objetivo? Y eso es la fina esencia de una verdadera obra maestra del horror espacial. Hay quienes dicen que en posteriores años Metroid se colocó en un lugar tan grande en la cultura popular de los jugadores que logró romper por fin con el esquema que todos los videojuegos sufren, de no ser tomado en serio por el fan casual de ciencia ficción o el público en general, llegando así a tocar y ser parte de aquello que le ayudó a crecer. Hay quienes dicen que ciertas historias más recientes del universo Alien como Prometheus decidieron tomar un poco de Metroid en retribución. No es algo que esté confirmado en realidad, pero es agradable vivir en un mundo en el cual la duda sigue en existencia, pues al final lo único que podría lograr la inspiración mutua entre ambas sagas galácticas es mejorar la experiencia de quienes encuentran el placer de sentarse, abrir la mente y dejarse llevar por su universo. Hola, ¿qué tal chavos? Yo soy Daniel San y muchas gracias por haber visto este video. Ahora si quieren seguir viendo más material, pueden dar clic en el video de la izquierda para ver una colaboración muy especial que hice con los chavos del canal de Games at Midnight. Esta es 17 curiosidades sobre Super Metroid. O pueden darle clic a la derecha para ver mi video de Descifrando a Samus parte 1, que también tiene que ver algo con todo este universo de Metroid. No olviden que también pueden seguirme en mis redes sociales en Facebook y Twitter, así como colaborar en mi Patreon. Y pues espero el video les haya gustado, no olviden dejar sus comentarios aquí debajo, darle manita arriba, suscribirse y me ayudarían enormemente si comparten este video en sus redes sociales. Me despido no sin antes decir que estamos en contacto.